Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este subprograma Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente. Nos encontramos transmitiendo en su canal de televisión Mega Canal, en el programa Mega Noticias, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También en la puerta de entrada al Cañón de Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y ya solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis, la más hermosa de todas. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio, y a todos ustedes, donde estén más allá de las fronteras, que alcanzan a acompañarme en mi programa. Muchísimas gracias por estar conmigo. 31ª parte de la crónica del 7º encuentro de cronistas e historiadores de Sinaloa y Nayarit. Esta crónica continúa con la participación de nuestro amigo, cronista e historiador, donde nos quedamos en la crónica anterior con don Antonio Ferrer, nacido en la Ciudad de México, en el seno de una familia noble. Poco se conoce de él, ni siquiera su fecha de nacimiento, por los escritos de Lucas Alamán y Carlos María de Bustamante. Se sabe que ejercía la abogacía para el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México. La primera noticia de él se tiene luego de la fallida conspiración para secuestrar al virrey Francisco Javier Venegas en abril de 1811, la cual fue descubierta. Fue un abogado mexicano, al parecer de origen criollo, que intervino en la Guerra de Independencia Mexicana por medio de una conspiración para secuestrar al virrey y obligarlo posteriormente a ceder el poder del virreinato para así lograr la autonomía del virreinato y la libertad de Hidalgo, Allende e Ignacio Aldama, que habían sido capturados en Chihuahua. Murió por garrote luego de ser denunciada la conjura. Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín fue una novohispana de ideología liberal que simpatizó con la causa de la independencia de México y conspiró junto con su esposo contra el gobierno virreinal. Nació en la Ciudad de México en 1775. Fue esposa de don Miguel Lazarín, quien al igual que ella simpatizaban con la causa de los insurgentes. El 8 de abril de 1811 llegó a la Ciudad de México un mensajero de Félix María Calleja con la noticia de la captura de los líderes independentistas, quienes habían sido traicionados por el realista Ignacio Elizondo. El virrey Francisco Javier Venegas dio a conocer la noticia a la población y celebró con júbilo el triunfo, a pesar de ser Semana Santa. Los conspiradores con ideas afines a la independencia solían reunirse en tertulias literarias. Cuando se enteraron de la derrota y captura de sus líderes, concluyeron que el movimiento había sido aniquilado. Sin embargo, Mariana Rodríguez del Toro con optimismo los incita. ¿Qué sucede, señores? ¿No hay otros hombres en América, aparte de los generales que han caído prisioneros? Libertad a los prisioneros. Tomemos aquí al virrey y ahorquémoslo. Durante la tertulia se acordó de seguir con la idea de Mariana y se señala la fecha para el ataque al virrey. Sin embargo, los planes de la conspiración fueron delatados por José María Gallardo, quien acudió a la iglesia de la Merced para confesarse con el padre Camargo. El cura violó el secreto de confesión y avisó al virrey del plan de los conspiradores. Mariana y su esposo fueron aprehendidos. Fue el oidor Miguel Bataller quien presidió el proceso de los implicados. A pesar de haber sido encarcelado y amenazado, Mariana no delató a ningún miembro de su grupo. Fue hasta diciembre de 1820 cuando los esposos Lazarín fueron liberados. Una calle lleva su nombre en la Ciudad de México y su nombre está grabado en la Cámara de Diputados. José Antonio Torres, llamado El Amo, nació en San Pedro Piedra Gorda, hoy Manuel Doblado,
en el estado de Guanajuato, agricultor acaudalado y administraba una finca cuando estalló el movimiento de independencia. En 1810 se presentó ante Hidalgo en el camino de Guanajuato y recibió instrucciones para insurreccionar la Nueva Galicia. Hizo una muy buena campaña y se apoderó de Guadalajara, que entregó a Hidalgo. Su sobrenombre provenía de los miles de seguidores que tenía y a quienes conducía con benevolencia. Marchó hasta Saltillo con los insurgentes y después del desastre de Acatita de Baján, regresó a Jalisco y a Michoacán para seguir la lucha entre 1811 y 1812. En noviembre de 1811 fue derrotado en Tlazazalca y el 4 de abril de 1812 fue nuevamente vencido cerca de Tupataro por el comandante Antonio López Merino. Se trasladó a Zamora, donde se encontraba el jefe realista Pedro Celestino Negrete. Este lo remitió a Guadalajara, donde amarrado de una carreta, llegó el 11 de mayo. Así le juzgan sumariamente y se le ejecuta el 23 de mayo de 1812. Se le ahorcó y luego su cadáver fue descuartizado. La cabeza fue colocada en la misma horca donde se ejecutó y ahí permaneció durante 40 días. El brazo derecho fue enviado a Xocoalco, el izquierdo a la garita de Mexicalcingo, la pierna derecha a la de San Pedro y la izquierda a la del Carmen. Víctor Rosales nació en Zacatecas en 1776. Estudió leyes en el Real y Pontificado Universidad de México, pero fue expulsado por ser desafecto al gobierno de la Nueva España. Al no poder concluir sus estudios, regresó a Zacatecas a dedicarse al comercio. Durante el inicio del movimiento de independentista, Víctor Rosales se encontraba en su ciudad natal, uniéndose más tarde a las fuerzas de Ignacio López Rayón, al paso de los insurgentes mientras dirigía al norte con la captura de los principales dirigentes del movimiento en Acatitán de Baján. Rayón regresó al sur tomando Zacatecas el 17 de abril de 1811, logrando ganar armas y dinero a su causa. Intentando formar una junta para reorganizar el movimiento insurgente y temiendo un ataque realista desde San Luis Potosí, Rayón marchó con dirección a Michoacán, dejando a Víctor Rosales como jefe de la guarnición de Zacatecas, que además protegió la retaguardia de Rayón. En su camino al sur mexicano, Rosales libró batalla en Uruapan bajo el mando de José Sixto Verduzco, y este se unió a su división durante el ataque a Valladolid, tocándole amargar la garita de Santa Catarina en enero de 1813, después de la derrota en la batalla de Puruerán. Regresó a Zacatecas para quitarle la plaza a las fuerzas realistas. En 1824 fue declarado benemérito de la patria en grado heroico por el Congreso de la República Mexicana y su nombre se encuentra escrito en letras de oro en los muros del H Congreso de la Unión. En agosto del 2010 se confirmó que sus restos descansaban en paz. Encarnación Ortiz, alias El Pachón, fue un guerrillero mexicano de la Guerra de Independencia, quien participó entre 1813 y 1821 en la zona central de México, aunque se acogió a la amnistía de 1820 y pasó al servicio de los realistas. Tan pronto como se proclamó el Plan de Iguala, se adhirió a este, culminando su vida en la última batalla de la Guerra de Independencia en el pueblo de Azcapotzalco. Nacido en el rancho La Pachonda, en el actual municipio de Los Pinos de Zacatecas, fue conocido junto a sus hermanos Matías y Fernando como los Pachones. De su vida anterior a 1813 poco se conoce, ni siquiera su fecha de nacimiento. Lo que sí se sabe es que fue analfabeto y de trato tosco. Sus primeras acciones militares fueron contra pequeños grupos realistas, pero llamó la atención a los miembros de la Junta de Zitácuaro, quienes le encomendaron combatir a las fuerzas realistas en la zona de Guanajuato. Fue el 12 de enero de 1814 su primera acción de importancia, cuando se batió con el realista Díaz de Cosío en la villa de Encarnación con un resultado incierto. Luego continuaron combatiendo con triunfos y derrotas. En 1820 Encarnación entró en pláticas con el cura Tiburcio Hincapié, quien lo llevó a los términos de su indulto.
el cual aceptó el 15 de febrero de 1820 en el pueblo de Santa Cruz, donde además es nombrado capitán, y se le dio el mando de una tropa realista de 50 hombres, con los cuales logró pacificar la zona. Se supone que aceptó el indulto para evitar que su pequeño hijo, quien estaba prisionero de los realistas, fuera dañado. Es así como se dedicó a la agricultura, pero llegó a oídos del general realista Anastasio Bustamante la invitación de Agustín de Iturbide para iniciar el plan de Iguala, al cual aceptó e invitó a varios de los jefes realistas insurgentes de la zona, como Encarnación y Miguel Borja. Encarnación rápidamente se unió y parte rumbo a la Ciudad de México con sus efectivos, además a donde diferentes fuerzas realistas e insurgentes confluyen bajo la bandera del ejército trigarante, tomando la población cercana a la Ciudad de México como Tepoztlán, Huehuetoca, Ixtapaluca, Tacubaya, Coyoacán, Xochimilco, Chalco y Cuatitlán. Es de estas que a las fuerzas de Encarnación partieron rumbo al pueblo de Azcapotzalco para tomar parte de la batalla de Azcapotzalco, última batalla de la Guerra de Independencia, el 19 de agosto de 1821. En este combate los realistas se refugiaron en el convento y la iglesia del pueblo, donde no lograron los miembros del ejército trigarante desalojar a las fuerzas realistas durante el día. Es así como la tarde se retiraron y no quisieron dejar una pieza de artillería. Bustamante ordenó a Encarnación recuperarla. Este monta y se dirige al cañón para lazarlo y para poder jalarlo y llevárselo, pero no logró su propósito. Y un tirador en el techo de la iglesia logró darle en la espalda, cayendo muerto en la plaza de armas junto con otros 200 miembros de los ejércitos realistas y trigarantes. Fue sepultado con los otros muertos en la batalla en el panteón de la parroquia de Azcapotzalco. Leonardo Bravo nació en Chilpancingo, Guerrero, el año de 1764. Fue hijo de una distinguida familia española y poseedor de regular fortuna. Al conocer el movimiento insurgente de don Miguel Hidalgo, abrazó la causa con singular entusiasmo y como jefe de familia la inculca y arraiga a sus hijos y familias cercanos. Don Leonardo Bravo nunca estuvo de acuerdo en proporcionar y organizar hombres para el ejército realista, de modo que terminó por convertirse en un perseguido, ocultándose en las cuevas de Michiapa, cercano a su hacienda de Chichihualco. En 1811 lo visitó don Hermenegildo Galeana, quien había sido enviado por Morelos para solicitar los recursos necesarios para continuar con la lucha. Los bravos le aportaron una gran cantidad de víveres y desde ese momento se alistaron en el movimiento de independencia. El comandante español Garrote había seguido los pasos de Galeana atacándolos por sorpresa, cuando sus hombres tranquilamente se bañaban en el río cercano. Con un ímpetu extraordinario, los insurgentes, con la ayuda de los bravos, repelieron la agresión, haciéndolos huir y dejando abandonados 300 fusiles y un gran número de muertos y prisioneros. De esta manera, don Leonardo se une a Morelos y la victoria de Chichihualco les facilitó a los insurgentes la toma de Chilpancingo. Leonardo Bravo realizó una excelente labor construyendo material de guerra, administraba incluso combate en las líneas de fuego. Afanosamente, los bravos prepararon la defensa de Cuautla y permanecieron allí los 72 días que duró el cerco de la población por los realistas, al mando de Callejas. Cuando don Leonardo logró salir de Cuautla con las fuerzas insurgentes que rompen el sitio, poco tiempo después es aprendido en la hacienda de San Gabriel, trasladado a la capital de la Nueva España. A pesar de los esfuerzos de Morelos de canjear su vida por 800 prisioneros españoles, finalmente es juzgado y sentenciado a morir estrangulado mediante el tormento del garrote vil. Su sacrificio se realizó en público, en lo que fueron las calles del ejido hoy Rosales el 14 de septiembre de 1812. Su nombre está grabado con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados y tiene una estatua en el Paseo de la Reforma. Pedro Moreno González de Hermosillo nació en los Lagos de Morena, Jalisco, el 18 de enero de 1775 y falleció en Guanajuato el 27 de octubre de 1817.
Fue un caudillo de la Guerra de Independencia de México. Sus padres fueron Manuel Moreno de Ortega y Verdín de Villavicencio y María del Rosario González de Hermosillo y Márquez, familia acomodada de amplios recursos económicos. Nació en la hacienda de La Daga, jurisdicción de Lagos, hoy de Morena, en el estado de Jalisco. Estudió en el seminario de Guadalajara a finales del siglo XVIII. Regresó a su tierra natal y se dedicó al comercio. Hacendado, progresista, casado con Rita Pérez Jiménez, desenvolvía actividades en pro de la independencia mexicana. Moreno entró en relación con los caudillos urgentes a los que auxiliaba, sospechoso a los ojos de las autoridades españolas. Vigilado y amenazado de prisión, se marchó a su hacienda, la Sauceda. Ahí organizó una partida de campesinos con los que se dedicó a combatir a las fuerzas realistas. Formó grupos guerrilleros junto con sus familias trabajadoras en favor de sus tierras y otros cientos de familias quienes lucharon a favor de la emancipación mexicana, uniéndose a los combatientes en la sierra. El general don Pedro Moreno González encabezó varios combates contra las tropas realistas, distinguiéndose por la velocidad de sus ataques. Estableció su centro de operaciones en el fuerte de Sombrerete, desde el cual incursionaba por el Bajío y los Altos. Allí recibió a Javier Mina e hizo poderosa resistencia a las tropas de Liñán. Después de rechazar numerosos ataques realistas en este fuerte, cuando Mina dio orden de evacuarlo, salió el jefe mexicano el 15 de agosto de 1817 por la noche. La columna fue descubierta y atacada, dispersándose en su mayoría. Algunos escaparon, pero los que volvieron al fuerte fueron muertos al día siguiente. Reunido nuevamente con Mina, lo acompañó al interior del país y estuvo varios encuentros en el Bajío. En una batalla contra las tropas realistas, el ejército comandado por Mina, teniendo a Moreno como lugarteniente, fue situado en el fuerte de Sombrerero, en lo que se haría la batalla del fuerte del Sombrero, donde estuvieron durante más de 2 meses sin poder resurtirse de provisiones, razón por la cual las tropas fueron mermando. Lograron escapar y se refugiaron en el rancho del Venadito, donde fueron atacados el 27 de octubre, muriendo Pedro Moreno, siendo capturado Francisco Javier Mina por el coronel absolutista Orrantia. El 28 de octubre entró en Silao, Guanajuato, con Mina prisionero y a la cabeza de Pedro Moreno clavado en una lanza. Es considerado como uno de los más grandes insurgentes jaliscienses y en su honor, por decreto el 207-9 de abril de 1829, se rebautizó a la localidad de Villa de Santa María de los Lagos como Lagos de Moreno. En agosto de 2010 se confirmó que sus restos descansaban en la columna de la Independencia junto con otros 13 héroes de la guerra independentista. Su nombre está grabado con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Miguel Barragán nació en Valle del Maíz, San Luis Potosí, el 8 de marzo de 1789. Fue presidente interino de México del 28 de enero de 1835 al 27 de febrero de 1836. Murió en la Ciudad de México el 1 de marzo siguiente. Miembro del ejército realista en 1810, estuvo al lado de Callejas y Bustamante como coronel, secundó el plan de Iguala y fue encarcelado por oponerse a la designación de Iturbide como emperador. Obtuvo su libertad y al proclamarse la República en 1824, se le nombró comandante general de Veracruz. El 18 de noviembre del año siguiente logró la capitulación de las fuerzas españolas atrincheradas en San Juan de Ulúa. Entre 1833 y 1834 fungió como ministro de guerra en los gobiernos de Santana y Gómez Farías. A finales de enero de 1835 ocupó la presidencia en sustitución de Santana. Como gobernante, sus mayores prendas fueron la honestidad y la austeridad. Le tocó conducir a la República del Federalismo, al centralismo, y en febrero de 1836, mientras atendía los asuntos de la Guerra de Texas, contrajo una terrible enfermedad que en pocos días lo llevó a la muerte. Su nombre está grabado con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Luis Cortázar y Rábago, militar mexicano, nacido en 1797 en la hacienda de La Zanja, Guanajuato, hoy Cortázar de la Victoria.
Fue hijo de Pedro Cortázar, un rico agricultor, y de su esposa Rosa, la condesa de Rábago. Reunió un contingente en Salvatierra y San José de Amoles, hoy Cortázar, para unirse al movimiento insurgente de Miguel Hidalgo. Sentó plaza de artillería de patrullas en septiembre de 1811. Ascendió rápidamente, por lo que en 1818 fue nombrado teniente coronel. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero lanzaron el Plan de Iguala, proclamando la independencia. Cortázar y Rábago se reunió al movimiento junto con el coronel Anastasio Bustamante y combatió a las fuerzas realistas en San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Querétaro. Participó en el asedio a la Ciudad de México. Entró con el ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. General Manuel Rincón y Calcaneo nació en Perote, Veracruz, el 30 de junio de 1784. Fueron sus padres don Miguel Rincón y doña Micaela Calcaneo, ambos de origen español. Originalmente forma parte del ejército realista que luchó contra las fuerzas insurgentes incondicionales y cercanas a Iturbide. En 1821 se adhirió al Plan de Iguala y entró con el ejército trigarante a la Ciudad de México. El 27 de septiembre de 1821, en abril de 1823, don Manuel Rincón recibió el grado de general de brigada, como ascenso al de brigadier que había obtenido durante la regencia de Iturbide. También recibió una medalla por haber unido al ejército trigarante. Algunos años después participó en la defensa de la patria durante la guerra contra Estados Unidos. Fray Luis de Herreras llegó de San Juan de Dios, héroe de la independencia, en San Luis Potosí y Tamaulipas. Se incorporó a las fuerzas de Miguel Hidalgo en Celaya el 20 de septiembre de 1810 para servir de primer cirujano del ejército. En viaje a San Luis Potosí fue aprendido y recluido en el convento del Carmen, siendo liberado por Fray Gregorio de la Concepción el 10 de noviembre del mismo año, en cuya noche estalló la sublevación insurgente en dicha ciudad de San Luis, de lo que se apoderaron los rebeldes. Después de diversas incidencias violentas en San Luis Potosí y ante el embate de Callejas, abandonaron la ciudad los insurgentes al mando de Herreras e de Alfonso Blancas, perseguidos por el coronel Diego García Conde. Los hombres de Herreras y Blancas reforzaron a los rebeldes de Aguayo en su llegada a fin de marzo de 1911. Pero el coronel Joaquín Arredondo con su ejército fijó a Veracruz y los remanentes de los cuerpos coloniales en el Nuevo Santander y cercó la villa de Aguayo y la ocupó el 12 de abril de 1811. Arredondo ordenó el fusilamiento de los jefes insurgentes Herreras, Blancas y Villaseñor, quienes fueron ejecutados el 17 de abril de 1811. Después de muerto y colgado en la horca, el general José Vicente Miñón fue un destacado militar español-mexicano, nació en Cádiz en 1802, arribó a la Nueva España al servicio de las fuerzas realistas para atacar a los insurgentes con motivo de la independencia de México. Con motivo del abrazo de Acatempan, se adhirió al ejército intrigarante de Agustín de Iturbide. Entró con el ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. En 1851 fue investido por el cargo de comandante general de Querétaro. En ese año mantuvo pláticas con el gobierno de Mariano Arista. Fue gobernador interino del Distrito de México. Fue puesto preso a la entrada de las fuerzas republicanas de Porfirio Díaz, junto con los generales Ramón Tavera, Santiago Blanco, Duque de Estrada, Miguel Blanco, Musquiz, Vicente Rosas Landa, Ignacio Mora y Villamil y Agustín Cires. El 21 de junio de 1867 murió en 1878. Vicente Firózala nació en Ravello, Reino de Nápoles, en 1785. Se fue a España para luchar contra los franceses durante la invasión napoleónica en 1808, luego a México para apoyar a las tropas realistas. Secundó el Plan de Iguala y entró con el ejército trigarante a la Ciudad de México en 1821. En ese mismo año fue nombrado por Iturbide capitán general y jefe político superior de Guatemala, con el momento en que Centroamérica se independizaba de España y se unía al Imperio Mexicano. En 1824 escribió su primera obra justificando la cooperación de México.
en la independencia de Centroamérica. En 1829 combatió contra la expedición de Barradas, que intentaba reconquistar México para España. En 1831 contrató con el gobierno grandes porciones de terrenos en Texas para colonizarlo con 600 familias extranjeras. En 1832 fue vocal del Supremo Tribunal de Guerra y fue nombrado comandante general de los estados internos de Oriente con la comisión de pacificar Texas. Pero saben, mis amigos, que esta crónica continuará con nuestro compañero cronista, donde nos quedamos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.